Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ocaña, de GDS Modélica, y les doy la bienvenida a todas y a todos a nuestro webinar, Inteligencia y nuevos canales, combinación perfecta para un recobro más eficiente. Ante todo, esperamos que estén bien y que encuentren interesante el seminario web. A continuación, les enunciaré una serie de pautas que seguiremos durante el webinar. La sesión quedará grabada. Todos los participantes están silenciados. Para las preguntas que puedan surgir, por favor, utilicen el icono Preguntas y Respuestas. También tendremos habilitado el chat por si se han de reportar problemas técnicos, como por ejemplo que la voz del panelista no se escuche bien. Vale, pasemos al seminario web. Empezaremos con una breve introducción de inteligencia y analítica en el proceso de recobro de la mano de Julián Muñoz, Senior Project Manager en GDS Modélica. A continuación, veremos una presentación de la solución de recobro y una demostración de un flujo conversacional con Ignasi Casanovas, CEO de INVI. Seguiremos la sesión con un interesante Success Story gracias a la participación de Blanca Mosquera, responsable del área de recuperaciones de Abanca Servicios Financieros. Y cerraremos este seminario web con una ronda de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, les dejo con Julián Muñoz, de GDS Modélica. Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que nos siguen desde Latinoamérica y desde España. Muchas gracias por seguir este webinar, donde vamos a revisar todo lo que sería las propuestas para la incorporación de mayor inteligencia, mayor analítica y estrategias de gestión avanzadas dentro del proceso de recobro. Vamos a comenzar por una revisión de lo que son los objetivos básicos del recobro. El recobro como tal es un circuito integral de gestión que comienza con el impago, aunque obviamente en muchos casos, en la mayoría de los casos, integra también acciones anticipatorias para identificar clientes en situación normal con elevada propensión al impago y de esta manera evitar su entrega irregular, o bien para apoyar a clientes que pueden tener un comportamiento desorganizado o irregular para que atiendan correctamente a sus obligaciones de pago por medio de recordatorios, por medio de automatización de los pagos, etcétera. Una vez que comienza el ciclo, tradicionalmente, las empresas, las entidades financieras segmentan a los clientes por el nivel de riesgo o exposición. Los clientes de bajo riesgo suelen ser entregados a agentes de cobros con menos experiencia, que siguen scripts estandarizados sin que se les pida que evalúen el comportamiento del cliente. El riesgo medio, ya agentes más experimentados, empiezan a tener herramientas para evaluar el comportamiento en función de la capacidad y la disposición a pagar, dejando a los de más alto riesgo una gestión más personalizada. Con ello se pretende obtener un primer objetivo, que es obtener el cobro. Obtener el cobro o la regularización de los saldos pendientes, de manera que una cuenta vuelva a su situación normal en el menor plazo posible y con un mínimo impacto en la cuenta de resultados, es decir, de una manera eficiente. Ahora bien, un análisis básico del comportamiento de los clientes permitiría llevar a cabo acciones anticipatorias basadas en alertas tempranas y permitiría comenzar a identificar algunas tipologías interesantes basadas en la conducta de los clientes. Con el conocimiento de estas situaciones, la empresa, la entidad financiera, podría conseguir otro importante objetivo, como es influir en el comportamiento crediticio de los clientes. Por medio de anticipación, por medio de una mayor proximidad de sus necesidades, pueden empatizar con su situación, pueden ayudarle a reconducirlo o bien tratar de educar financieramente a los deudores para evitar reincidencia o deslizamiento a situaciones peores. Además, se puede conseguir que se priorice el pago de nuestros productos dentro de la jerarquía total de pagos en caso de insolvencia, por ejemplo. ¿Somos capaces de hacer este ajuste más fino en nuestras estrategias? El cobro y la recuperación, derivado de una actuación eficiente de este tipo, por medio de una acción adecuada y personalizada, ayuda a mantener y, en el mejor de los casos, incluso a reforzar la relación con el cliente. Podemos convertir una situación negativa en una acción que refuerce la fidelidad.
Mantener y fortalecer la relación con el cliente, o clientes que atraviesan circunstancias transitorias de dificultad financiera, pero son rentables y han sido rentables en el tiempo y lo van a ser a medio o largo plazo, pueden hacer entender al cliente que la información que proporciona, o sea, la entidad que nos proporciona, puede tener retorno beneficioso para el mismo y su negocio. Pero, claro, no tengo simpatía. También esta información nos va a servir para identificar comportamientos inmorales, fraudulentos y actuar de una manera más contundente. El coste de no conseguir estos objetivos sería, bueno, por supuesto, no conseguir el pago, conseguirlo tarde y por medio del uso de muchos recursos que incrementen el coste de la recuperación o incluso, si no es adecuada la relación a la comunicación, a la pérdida de un buen cliente. Entonces, nos podemos plantear dentro de nuestros propios procesos si estamos atendiendo correctamente a estas situaciones, si estamos identificándolas y además sabemos a qué clientes hay que apoyar y con qué clientes hay que actuar de una manera más contundente, ¿no? Más exhaustiva. Es decir, están funcionando esos indicadores tempranos de impago que hemos implementado, ponemos el mismo esfuerzo en todas las cuentas de antigüedad similar de deuda, nos adaptamos al perfil de la cuenta y del deudor, podemos detectar cuentas que es poco probable que liquiden la deuda mediante procedimientos amistosos, o podemos identificar cuentas susceptibles de ser recobradas de un modo sencillo o espontáneo, con bajo coste, simplemente con un pequeño empujón, que sería muy sencillo de implementar. Si no hay respuesta adecuada a estas cuestiones, a medida que aumenta el riesgo y la severidad de la situación de los clientes, los mecanismos de gestión de la recuperación se van haciendo más complejos y sofisticados y, por tanto, más onerosos para la empresa, más caros. Aumenta el grado de especialización y la cualificación necesaria de los gestores, los costes de recuperación, las dotaciones y el riesgo de deterioro va incrementando a medida que vamos subiendo por esa escala que hemos visto en la imagen anterior. Entonces, si entendemos que la gestión recuperatoria es un factor estratégico para la continuidad de nuestro negocio, se debe contemplar como un componente fundamental de la gestión global del riesgo crediticio y una parte además importante de los procesos que gobiernan la experiencia de cliente. La implementación exitosa de esta estrategia requiere herramientas tecnológicas y medios analíticos que doten a estos procesos del conocimiento y de la inteligencia necesaria, de modo que se obtengan resultados óptimos en cualquier circunstancia. Mediante el uso de analítica avanzada y la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático, los bancos, las empresas pueden pasar a una comprensión más profunda y matizada de sus clientes en riesgo. Con este panorama más complejo, los clientes pueden clasificarse en microsegmentos, superando la tradicional clasificación basada en el nivel de riesgo, que permiten diseñar intervenciones más específicas y más eficaces. El gran desarrollo alcanzado por la analítica avanzada y el aprendizaje automático se posiciona en los últimos tiempos como el gran apoyo al descubrimiento de las diversas tipologías de circunstancias y comportamientos que motivan el impago. La evolución de esta disciplina se materializa sobre todo en un gran avance de la digitalización de las entidades y también de los clientes. El almacenamiento de todo tipo de información que se captura por estos medios digitales, especialmente, tanto estructurada como no estructurada, se puede ahora tratar, se puede manejar y podemos obtener conocimiento por medio también del avance de las arquitecturas Big Data, entornos de alto rendimiento, el cloud computing y la aparición y uso intensivo de lenguajes de programación como R y Python que proporcionan una mayor capacidad de análisis. Asimismo, existen ya a disposición de todas las corporaciones, plataformas que facilitan la gestión y permiten simular o monitorizar los resultados obtenidos de los trabajos analíticos. Existen ya un gran número de profesionales especializados, ya la profesión de científico de datos, el data scientist, ya es algo común y además ya hay múltiples escuelas y universidades que ofrecen un grado específico para este tipo de actividad, y todo ello viene también acompañado de numerosas regulaciones que han aparecido en los últimos tiempos que regulan la gestión de estos datos y además apoyan la integración del tratamiento analítico de los mismos. No solo disponemos de mejores herramientas
Además, la disruptiva situación actual que todos estamos viviendo y sufriendo, así como los cambios producidos en el modo de entender y articular la relación entre empresas y entidades financieras y sus clientes, también requiere replantearse con urgencia los fundamentos de esta gestión tradicional y explorar nuevas vías para quedar reflejado. Los clientes ya son conscientes del valor de la información que proporcionan a las empresas y esperan algo a cambio. Los datos son, al fin y al cabo, el oro del siglo XXI. Bueno, no hay que apuntar mucho más sobre la situación actual. Sí que me gustaría decir que las autoridades bancarias están instando a las empresas supervisadas a preparar metodologías que sirvan a los bancos para identificar empresas viables de las que ya no lo son o que no lo serán en el futuro. Obviamente el impacto va a ser muy desigual por sectores. El impacto de la crisis actual va a ser, hay sectores más afectados, hay negocios que no se van a recuperar. Y, entre otros, el Banco de España, a través de su gobernador, Pablo Hernández de Cos, insta al sector financiero a que debe seguir apoyando al tejido productivo, pero centrándose en empresas que sobrevivirán a la pandemia y no a las que no. Y por eso ve con buenos ojos iniciativas de este tipo, de iniciativas tendentes a determinar una metodología y una analítica que ayude a las empresas a realizar esta selección de los clientes. Volviendo a los clientes particulares, como hemos comentado, las empresas y entidades financieras manejan cada vez más información de los clientes. Se dispone de herramientas más sofisticadas para su análisis. Una mayor personalización de la interrelación es lo que esperan a cambio estos clientes. Entonces, nos podemos encontrar con distintas tipologías. El análisis conductual del comportamiento de los clientes a través de la analítica puede revelar una tipología de clientes que tienen elevada propensión al impago, que son reincidentes simplemente porque no hay una inadecuación entre sus flujos de pagos y de cobros, porque son descuidados. Todo ello puede, en la identificación de esta tipología, que como vemos tiene una incidencia desigual en la propensión a deslizarse hacia situaciones más graves, puede ayudar mucho a ajustar las estrategias. Y para ello, obviamente, la analítica ayuda. Se pone de manifiesto la necesidad de actuar rápido y adoptar caso por caso las medidas oportunas. Es importante la anticipación del conocimiento, tenemos que apoyarnos en herramientas que están a nuestro alcance y que integren procedimientos analíticos avanzados de la información por medio de modelos de recuperabilidad, capacidad de pago, contactabilidad, que no deben ser cajas negras para los gestores de recuperaciones, para los gestores de riesgos de las empresas o entidades. Cualquier enfoque debe ser contrastable empíricamente. Esta es una regla fundamental. Por cualquier implantación que hagamos de modelos, debemos poderlo probarlo de inmediato. Y el time to market debe ser inmediato también por estas revisiones que sean implementables técnica y operativamente. Tienen que también tener una monitorización continua, una mejora continua y, por tanto, la adaptación a las observaciones y a la evaluación de resultados que se realicen tiene que ser inmediato. Por tanto, estas las herramientas y analítica que ponemos a disposición de las entidades creemos que cumplen con estas premisas de rápido time to market y además rapidez y agilidad y monitorización. Esto la implementación de este tipo de estrategias nos permite la implementación a su vez de estrategias innovadoras basadas en la digitalización y la autogestión. El haber identificado determinadas tipologías, específicamente tipologías que permiten la autorregularización de la deuda o la autocura con estrategia de bajo coste, como es, por ejemplo, el envío de un mensaje con un chatbot para hacer un diálogo sin fricción y de una manera ágil, con la posibilidad de pagar en el momento, es una estrategia de éxito. Entonces requiere, en primer lugar, un protocolo de ejecución diferente para cada segmento de clientela y, por supuesto, debe primar la multicanalidad, la actualización de la información de contacto del cliente. La comunicación del mensaje debe ser muy cuidado, debe ser importante ajustarlo de una manera ágil.
deben tener una mínima fricción, las propuestas deben ser adecuadas a su capacidad de pago y a sus necesidades y además, bueno, como decimos, todo esto son palancas que tienen un mínimo coste de gestión. En conclusión, y para dar paso a mis compañeros que van a mostrar una demostración, de la solución que proponemos, la analítica avanzada en combinación con soluciones innovadoras que maximizan el uso de canales digitales, como estas que vamos a presentar, puede aportar beneficios diferenciales en la gestión recuperatoria. El coste de oportunidad, creemos, será altísimo para las posturas inmovilistas. A continuación, seguimos con la demostración de nuestra propuesta. Muy bien, pues buenas, soy Ignasi Casanovas, el CEO de INVI y bueno, el objetivo de mi participación es explicar un poco qué es INVI, cuál es el estado actual de los chatbots, ¿vale? Y por qué se pueden aplicar en el proceso de recuperación de deuda y luego enseñar una demo que hemos preparado que al final es parte de procesos que tenemos en producción y que llevamos tiempo utilizando y, bueno, explicar el porqué de este partnership entre GDS y INVI y el valor que aporta de cara a procesos de recuperación dentro de las entidades, ¿no? Para empezar, me gustaría explicar un poquillo quiénes somos nosotros. Somos una startup que nació alrededor del 2013, a mediados ya hace unos años, y empezamos con la mensajería instantánea y con los últimos años que han empezado a crecer los chatbots, nos hemos especializado en desarrollar y ofrecer una herramienta que te permite pues, crear tus propios chatbots de forma autónoma y poder publicarlos y distribuirlos en los distintos canales digitales, ya sean pues, las aplicaciones mobile de las entidades, como todos hemos visto en distintas entidades financieras que tienen el típico asistente virtual, en los websites, que ahora es muy común, en los canales de WhatsApp, que está empezando a apretar fuerte, y ahora hasta el punto de los teléfonos, ¿no? Que venimos del IVR tradicional, del típico asistente de Marque 1, Marque 2, pues nosotros también publicamos los chatbots, ¿no? Entonces, bueno, sí que hacer una pequeña introducción de qué son los chatbots y en qué punto estamos hoy por hoy, ¿no? A nivel tecnológico, porque es verdad que han tenido mucho crecimiento en los últimos tiempos y mucha gente los ha vinculado directamente a inteligencia artificial. Y básicamente, nosotros que llevamos ya tiempo y estamos en algunos de los proyectos más grandes que hay en España a nivel de desarrollo de chatbots, nos hemos dado cuenta que los proyectos que utilizan chatbots, que se basan todo en la interpretación del lenguaje natural, que realmente el objetivo es muy bueno, intentar conseguir una conversación lo más natural posible con una máquina, pero con el estado actual que hay hoy en día de las tecnologías que nos proveen las grandes tecnológicas en este sentido, no conseguimos que podamos hacer una conversación en un flujo guiado lo suficientemente buena para convertir un proceso operativo como podría ser el recobro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos a desarrollar la herramienta de desarrollo de chatbots y lo que sí que vimos claro es que necesitábamos juntar como las tres patas que hacen que hoy por hoy consigamos los mayores objetivos, que es, por un lado, el uso de flujos guiados, es decir, workflows y diagramas de flujo para poder completar procesos, junto a esos asistentes de Natural Language Processing, de inteligencia artificial, como pueden ser Watson, Dialogflow, integrarlos dentro por si queremos que el chatbot pueda entender la intención de pregunta del usuario, y el uso de agentes humanos. Y con todo este conjunto de herramientas, ¿no? Dentro del proceso de un chatbot, al final nos basamos en ofrecer experiencias conversacionales. Es decir, al final un flujo de recobro de deuda o cualquier tipo de flujo que tiene una compañía está formado por un proceso que al final tienes que ir completando unos pasos, ¿no? Podríamos tener bots donde son más informativos, donde yo puedo entrar y preguntar pues, los distintos productos de la compañía, pero siempre llega un punto cuando tú quieres hacer un bot transaccional que necesitas hacer un flujo guiado, ¿no? Necesitas, pues para un proceso de recuperación de deuda, pues necesitas subir unas fotos, necesitas hacer unos pasos que con la inteligencia artificial pura y dura en el estado de la tecnología actual es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es dotar de muchísimos elementos interactivos dentro de la interfaz del chat para poder ofrecer esta user experience. Y todo esto, junto a la capacidad que tiene GDS de poder tomar de los motores de decisión
a nivel de poder segmentar los usuarios, lo que estaba explicando Julián en su presentación, pues hace que estemos teniendo rendimientos en procesos como recuperación de deuda, pues que son muy grandes, ¿no? Ahora voy a compartir pantalla. A ver, espero que la estéis viendo en 5 segundos. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, supongo que sí. Y básicamente hemos hecho un bot para que podáis ver, donde al principio, esto al final lo ha introducido Julián, la forma de funcionar en este caso es reactiva, es decir, nosotros lo que hacemos es enviamos un SMS al cliente que tiene una deuda con la entidad financiera y este cliente accede con un clic al chat y puede empezar a conversar, a tener esta experiencia conversacional, esta user experience con la máquina, ¿no? En este caso veremos, yo os pasaré el vídeo, iré haciendo algún apunte para ir explicando, pero veremos que hace todo un proceso de recuperación con distintas decisiones en tiempo real que se va tomando junto a los motores de decisión de GDS y al final, en base a una buena experiencia, porque lo estamos viendo cuando lo sacamos en producción en real con las entidades, en base a una buena experiencia le hacemos una venta cruzada, ¿no? Y completamos todo el ciclo de relación con el cliente. Entonces procedo al play y vamos comentando. En este caso, cuando el cliente accede, es saludado por el bot y hacemos una verificación que podemos hacer muchos métodos, pero en este caso lo hacemos con una verificación biométrica a nivel facial. Entonces, bueno, analizamos la imagen y si la verificación es válida, pues el cliente puede acceder y puede consultar las facturas que tiene pendientes de pagar, ¿no? En este caso vemos un carrusel porque tiene un importe de deuda total, pero puede filtrar y ver cada factura y descargarse la factura dentro del chat pues para ver más información. Lógicamente, esto es un ejemplo y cada uno puede customizarse la interfaz y el flujo. Entonces, puede visualizar la factura y realizar el pago o, como en el ejemplo, pues decir que no puede pagar la deuda. Y aquí es donde entran las capacidades de decisión. Le damos distintas opciones para poder ayudarle y en este caso el usuario nos dice que tiene una situación personal adversa y le pedimos un justificante de su situación para poder ayudarle, ¿no? Aquí vemos que todos estos elementos que vais viendo dentro del chat son los que nos permiten ofrecer esta experiencia y que al final la conversión dentro del funnel de la recuperación sea lo más alta posible. Entonces, bueno, aquí el cliente nos introduce el documento. Muchas veces hacemos validaciones por OCR por detrás para hacer un primer cribaje y le ofrecemos una primera oferta, ¿no? Aquí le estamos ofreciendo tres cuotas, bueno, no sé si se ha visto, pero 3 cuotas sin intereses o 6 cuotas con un interés o la opción de que ninguna se adapta a su situación, que en este caso, para hacerlo un poco más complejo, hacemos que el usuario pues dice que ninguna se adapta a su situación. Entonces, dado esto, le preguntamos si tiene un límite de importe mensual que podría pagar, ¿no? Y todo esto lo vamos validando con el motor de decisión en base a parámetros que ya tenemos preestablecidos. Como nos dice que tiene un 120 euros de límite de pago, a razón de esto hacemos unos cálculos y calculamos pues, que le vamos a ofrecer con un interés del 5,05, por ejemplo, esto es un ejemplo, 7 cuotas de 120 que aplica su límite, pero siempre y cuando se comprometa con un pago en este momento, ¿no? De 228. Entonces, el cliente pues, puede aceptar la oferta. Aquí en el vídeo veremos que... ¿sí? Acepta la oferta y le ofrecemos las distintas opciones de cobro dentro del mes, ¿no? Porque, por ejemplo, esto puede ser que lo estemos haciendo el día 30 y no le vaya bien pagar del 1 al 10. Entonces, esto al final lo que nos interesa es recobrar. Cuando el cliente acepta, le damos el resumen de la operación y puede firmar la operación dentro del propio chatbot. Y ya directamente, como hemos quedado con él, le ofrecemos la pasarela de pago para que el cliente pues, pueda proceder al pago de los 228 euros que hemos quedado. Aquí introduce los datos de la tarjeta, validamos con pasarela bancaria y el proceso de pago finaliza, ¿no? Entonces, bueno, le decimos que quedan 7 cuotas mensuales de 120 euros a pagar cada día 3 a partir del próximo mes. Y aquí es donde lo que comentaba que le damos el feedback. Aquí, para poner datos genéricos, nos hemos dado cuenta que en usuarios que acceden en chatbots de este tipo, aunque sea recobro, que realmente es un chatbot que no, al final no es amable de por sí, pero nos estamos encontrando que alrededor de un 30-40% de usuarios nos dan un feedback positivo versus un 3-4% de feedback negativo. Porque al final el usuario, un chatbot, y aquí hago un pequeño inciso, tiene algo
tiene algo muy positivo, que es que no es invasivo, aunque es muy persistente. Es decir, tú no tienes la sensación, tú lo puedes hacer en un momento de calma, no tienes que estar en el trabajo, no te agobian a llamadas y tal, pero es muy persistente, el chatbot siempre está para recobrar. Entonces a la gente le da una capacidad analítica de ver las facturas y esto lo puedes externalizar a cualquier tipo de flujo, ¿no? Entonces, al final, aquí lo que hacemos es, si le ha parecido útil, lógicamente, porque si no, pues es un cliente insatisfecho, pero si aquí tenemos un cliente satisfecho, lo que le ofrecemos es una campaña comercial y hacemos venta en base a los parámetros. Y le decimos, como hemos analizado su consumo y su consumo se ha visto muy disparado durante los meses de invierno, le podemos ofrecer una tarifa plana anual en base al consumo. Y sí estaría interesado en conocer los detalles, ¿no? Entonces, aquí ya estamos haciendo una venta dentro de un proceso de recobro. Le decimos que de sus facturas, que esto analizamos el gasto, ha tenido un consumo de 1.600 euros muy estacional y si podría pagar una tarifa plana de 266 euros cada 2 meses, ¿no? Y la contratación de esta tarifa tiene una permanencia, etcétera, al final para fidelizar al cliente. El cliente dice, bueno, en este caso le dice tiene unas dudas y aquí introducimos más que nada el caso de las 3 patas que he contado durante la introducción, el caso de la gente. Aquí hemos visto flujo guiado y agente humano. Entra un agente comercial y puede resolver las dudas que tenga el usuario. Aquí le pregunta, pues, esto es un ejemplo, si tiene algún límite por consumo de energía en la tarifa plana y le dice que no tiene ningún coste extra. Bueno, la tarifa, el límite de la potencia contratada y directamente cuando ya salimos del flujo de agente, el chatbot recoge el punto donde estaba y seguimos la transacción, ¿no? Entonces aquí finaliza la conversación y ya directamente el chatbot se cierra y según los datos aportados le hacemos ya la oferta de la tarifa plana y con un gráfico de la segmentación de sus consumos durante los distintos meses y si quiere realizar el cambio, ¿no? Entonces, aquí el cliente pues, puede visualizar el gráfico, que al final es su consumo, y a continuación proceder a aceptar la oferta, decir, me lo voy a pensar y en cualquier caso, dentro de unos días le volveríamos, mediante la segmentación esta inteligente, le volveríamos a mandar un mensaje para que pudiese volver a acceder al chatbot y terminar la operación. Y en este caso lo firma y se completa todo el proceso, ¿no? Y aquí veríamos el vídeo completo de todo el flujo, desde recobro a la parte de aceptación de la oferta. Y ya para finalizar mi intervención, la última parte sería explicar un poco la herramienta que tenemos. Al final he hecho un pequeño vídeo para que podamos ver que lo que estamos ofreciendo es un editor, un bot maker, que permite pues, que tengas toda tu lista de chatbots, que al final puedes tener muchísimos flujos y de una forma muy sencilla, con drag and drop y muy intuitivo para que los equipos de operaciones puedan hacer los distintos flujos y hacer los distintos casos de uso, pues puedan desarrollarse su propio chatbot. Como podéis ver, al final un chatbot consiste en un conjunto de pasos que le decimos nosotros steps y cada step tiene una acción distinta. Y estas acciones son las múltiples acciones que habéis visto durante el vídeo, desde abrir una cámara, poner un panel de firmas, subir múltiples ficheros, hacer, bueno, todos los elementos interactivos que al final lo convierten en una experiencia conversacional, ¿no? Tú puedes aquí dentro ir compartiendo, bueno, puedes ir probando el desarrollo del propio flujo y al final publicarlo en los distintos canales. Y como podéis ver, una parte no menos importante, que al final es la que nos da el feedback sobre el funcionamiento del chatbot, que es la parte de las estadísticas. Damos todo un panel de KPIs donde tú te puedes definir qué es lo que estáis viendo ahora en pantalla, el KPI en concreto. Te puedes dar de alta KPIs, pues en el flujo que hemos visto de demo, pues yo quiero saber cuántos usuarios han hecho el pago por ejemplo, con la oferta en base a su límite de gasto mensual y después me han comprado la tarifa plana en el producto. Y puedo filtrar estos usuarios, crearme un KPI, ver las estadísticas y filtrarme los datos para poder hacer ofertas personalizadas, ¿no? Y al final, aquí puedes ver toda la lista de conversaciones, te la puedes exportar y todo esto planteado desde el punto de vista de integración con el back de la entidad, ¿no? Es decir, al final los chatbots pueden ser o informativos o transaccionales.
Pues bueno, en este caso hemos visto un ejemplo de un chatbot que es informativo por la parte comercial y transaccional porque le vamos ofreciendo todos los datos referentes al consumo del usuario. Y esta sería la presentación y le cedo la palabra a GDS para que cuenten un poco cómo, es decir, yo he contado cómo se puede prediseñar y cómo se puede establecer todo el diálogo conversacional dentro de los distintos canales, porque lógicamente cuando diseñas un chatbot lo puedes después publicar, que es un tema también interesante en los canales como WhatsApp, lo único que ya no tienes elementos interactivos, etcétera, sino luego en preguntas y respuestas podemos ahondar. Pero ahora les cedo la palabra a GDS. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, desde GDS Modélica nosotros proporcionamos las herramientas, la inteligencia que nos permitiría, primeramente, identificar esas casuísticas que he comentado en la introducción que permiten el proporcionar con una mayor eficiencia este tipo de comunicación, de diálogo y de herramienta de gestión. Entonces, por medio de nuestra herramienta de configuración, Decision Studio, podemos incorporar analítica que permita ir más allá de la segmentación tradicional, más allá de la segmentación que hemos realizado en base al nivel de riesgo y llevar a cabo, pues, por ejemplo, una segmentación basada en la conducta. Basada en la propensión al pago. Vemos aquí un flujo de estrategias sencillo donde se realizan los cálculos preliminares y esto sería un modelo de analítica avanzada que hemos desarrollado en Python que se integra fácilmente en este proceso, se integra aquí con mapeo de las variables del diccionario que manejamos en el módulo decisional y que incorporamos al árbol de decisión, igualmente arrastrando y soltando. Hacemos una nueva clasificación del riesgo más afinada en función del resultado. Esto nos va a permitir, pues, elegir de una manera más efectiva quiénes van a ser los destinatarios de los mecanismos de autorregularización, de autocura con poca fricción que nos ha mostrado Ignacio. Y, bueno, Adicionalmente, podríamos también proporcionar dentro del diálogo y a partir de la información que nos proporciona el cliente dentro de ese intercambio, información sobre el motivo del impago, información también acerca de su capacidad de pago, de la fecha en que podría pagar, del importe. Podemos proporcionar, en base a reglas, incorporando también algo de analítica, una propuesta o varias propuestas alternativas que se ajusten realmente a las necesidades del cliente, ¿no? O sea, que se ajusten digamos, a su realidad, a lo que nos ha manifestado. En este caso, a partir de los parámetros que define la entidad en cuanto a la mínima cuota que aceptaría, por ejemplo, para un fraccionamiento de pago, el ratio de deuda con respecto a ingresos apropiado para que esa propuesta sea viable, se van a ir generando de manera iterativa una serie de propuestas, incorporando pues intereses, incorporando cualquier otra característica que en cuanto a plazo y en cuanto a importe que haya definido la entidad, y se van a ir seleccionando aquellas que acepten las políticas definidas, ¿no? Aquellas que se encuentren dentro del rango de las políticas definidas para la generación de propuestas adaptadas. Hemos visto también un scorecard, podemos incorporar, pues por ejemplo, el nuevo en función de la capacidad de pago que nos ha manifestado el cliente, en función de la intencionalidad que haya detectado el algoritmo por las respuestas que ha dado, podemos también ajustar un poco más la intensidad del mensaje y, por ejemplo, pues el plazo o el importe de la cuota. Todo esto, esta herramienta, esto que ven en Decision Studio, es una herramienta orientada a un usuario final. Está pensando en un usuario no técnico, que permita por sí mismo, pues también arrastrando
y soltando y usando funciones ya predefinidas, pueda definir estrategias complejas y pueda llevar a cabo pues la eficiencia, pueda llevar a sus procesos de recobro la eficiencia que hemos comentado y que sería, digamos, el gran valor añadido de la combinación de estas herramientas. Y bueno, y creo que cedo el control. Ahora creo que vamos a ver a continuación un caso de éxito. Nos va a comentar Abanca su uso de estas herramientas, su uso del chatbot y cómo ha mejorado sus procedimientos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Blanca Mosquera, responsable del área de recuperaciones de Abanca Servicios Financieros. Y como bien decían, pues os voy a contar el caso de éxito que ha supuesto el introducir en nuestro proceso de recuperaciones el chatbot. Un poco voy a presentar primero quiénes somos Abanca Servicios Financieros. Es un establecimiento financiero de crédito. Nacimos en el año 86 como una financiera local, porque empezamos en Galicia, en una zona del norte de España, y a partir de ahí nos fuimos expandiendo por el resto de España hasta llegar también a Portugal. Vale, ahora mismo contamos con delegaciones comerciales, 3 en Galicia, una en Bilbao, una en Barcelona, una en Valencia, otra en Sevilla y otra en Madrid, y en Portugal una en Oporto. Y además de delegados comerciales repartidos por el resto de la península ibérica y de Canarias. ¿Vale? Nuestros servicios, o sea, lo que vendemos nosotros fundamentalmente es financiación a través de punto de venta y, por supuesto, no tenemos al cliente delante, es el establecimiento el que nos da las financiaciones. Contratamos al año más de 225.000 operaciones y tenemos 8.000 establecimientos que nos ceden financiaciones en este momento. ¿Vale? ¿Cómo nació el utilizar el chatbot? Vale, nosotros hasta ahora los procesos de recuperación que los teníamos siempre externalizados. ¿Vale? No, tenemos unos servicios centrales en los que hay un área de recuperación, pero que es de seguimiento. Y toda la deuda la teníamos externalizada y la tenemos externalizada en empresas de recuperación especializadas. ¿Vale? Con el inicio del año 2020, pues vimos que era necesario darle un impulso a la recuperación, sobre todo cuando empezó el tema del COVID, en el que estamos inmersos, ¿no? Que nos dio un vuelco a todos y hizo que nos quedáramos todos en casa y no poder salir a vender los comerciales y tener que realizar otras labores. Nos volcamos todos en la labor de la recuperación. ¿Vale? Vimos ahí la necesidad de dar al usuario, al cliente que tiene una deuda, una mejor experiencia de uso y que no solo se limitase pues, a una llamada a través de una empresa de recobro, a una carta, a una comunicación por escrito. ¿Vale? Y entonces conocimos el chatbot. ¿Vale? En el chatbot, pues lo que hemos visto y lo que hemos podido hacer, es la autonomía en la gestión de los diálogos con el cliente. Como explicaba antes Ignasi en su presentación, hemos visto que se trata de un flujo conversacional que se va diseñando de manera muy sencilla y en el que vamos poniendo pasos al cliente para irlo dirigiendo hacia donde queremos, ¿vale? Que en nuestro caso era la recuperación. No nos limitamos a eso porque también en la recuperación cada vez es más importante el saber cuál es el problema que tiene el cliente. El chatbot que hemos puesto en marcha lo empezamos como una deuda de antigüedad inferior a 30 días, ¿vale? Deuda temprana. Y entonces, ¿hacia dónde lo encaminamos? Lo encaminamos hacia que el cliente pague, por supuesto, que es el objetivo final, pero otra también para saber cuáles eran los problemas que tenía a la hora de pagar. ¿Vale?
cuál era el problema que tenía que hacía que surgiera ese impago. Entonces, fuimos direccionando el flujo del bot haciendo preguntas, bueno, sencillas, porque la primera es, ¿quiere usted pagar sí o no? Entonces, si quiere pagar, pues no hay ningún problema, pero el problema está si dice no, para saber qué es lo que le pasa a ese cliente. Entonces, hemos dado diversas herramientas para saber pues, si es un problema con el servicio, con la mercancía que está financiada y que se tiene que solucionar a través del punto de venta, si es un problema de que no puede hacer frente a la cuota y tenemos que darle alguna solución, pues como las moratorias que estuvieron que tenemos aún en vigor, o un aplazamiento de las cuotas para hacérselo más fácil el poder pagar, o incluso otra cuestión que ya tuviera que ser analizada por un agente, ¿vale? Que ya no saliera del flujo conversacional del chat y tuviéramos que remitirlo a un especialista, ¿vale? Empezamos en mayo, como os decía, con el primer bot para una deuda de antigüedad inferior a 30 días. La enlazamos con un TPV para conseguir recobrar en el mismo momento. Al principio empezamos pues sin el TPV, después fuimos enlazando con el TPV. Hemos conseguido que un 9% de los cobros vayan por esta vía, o sea, nos ha ayudado muchísimo a aumentar la eficiencia y de una manera sencilla y sin coste elevado añadido. Y en agosto hemos puesto en funcionamiento estos dos bots ya para una deuda de más antigüedad, ¿vale? ¿Cómo funciona el proceso del chatbot que estamos utilizando en el recobro? Lo que hacemos es enviar un SMS al cliente y en ese SMS incluimos el enlace para acceder al chatbot. Es muy importante, como resaltó Julián en la exposición que hizo, el mensaje que se le manda al deudor para que sí pinche ese enlace, ¿vale? Sí llegue a utilizar el chatbot y no se quede simplemente en que ve un SMS y no accede. Ahí hemos ido jugando con el texto, ¿vale? Hasta llegar a uno que nos ha permitido pues que el 80% de los clientes accedan al chat, ¿vale? Y este mensaje es el que os hemos incluido aquí en la presentación. Bueno, tenemos una información importante sobre su compra en donde haya sido la financiación y puedo consultarla pues pinchando el enlace. A partir de ahí, lo que vemos, lo que os voy a presentar es lo que ve el cliente, ¿vale? Cuando accede al chatbot. Voy a poneros un vídeo para que veáis. Uy, perdón, que se me fue. Disculpad. Tenéis que perdonar ahora. Bien, bueno, pues nada, empieza con un diálogo que saluda, evidentemente, y lo primero que hay es un proceso de identificación del cliente. Se le da una opción que es a través de las 3 últimas cifras de su DNI. Una vez comprobado que es realmente el cliente, pues le presentamos por qué estamos iniciando este chatbot. En este caso es porque tiene una deuda. Y lo que le dice es si quiere pagar. En este caso, por ejemplo, ha dicho que no, que tiene unas dudas y entonces le guiamos hacia lo que os decía antes de saber cuál era el problema. Aquí el problema que ha elegido el cliente es que tenía un problema con el servicio, ¿vale? Entonces le remitimos al punto de venta para que lo solucione. Este es un ejemplo, ¿vale? De los casos que decían que todavía no quería pagar, ¿vale? Después vamos a ver un ejemplo de, siempre como decía Ignacia, hay un feedback, ¿vale? Del cliente diciendo si le parece útil la información que le hemos dado o no. Aquí vamos a seguir viendo un ejemplo de un cliente que sí quiere pagar, ¿vale? Empezamos como siempre con la identificación del cliente. Se le presenta el problema de la deuda y dice, sí quiero pagar, ¿vale? Entonces, ¿quieres pagar? ¿Cómo quieres pagar? ¿Con transferencia o a través de una tarjeta bancaria? En este caso sería a través de una tarjeta bancaria. Le decimos cuál es el importe de la deuda y si quiere pagarla toda. En este caso, el cliente dice que no quiere pagar todo y da una cantidad que está controlado, que sea viable, vamos.
y aquí enlaza ya con lo que es el TPV. En este caso el cliente tenía una deuda de 136 euros, ha elegido pagar 75, o sea, aparte de la deuda que tiene, mostraría los datos de su tarjeta y aquí pagaría ya lo que es la deuda que ha elegido, vamos, los 75 euros. Una vez que el proceso, bueno, que le da a pagar, vamos, esto está enlazado con un TPV virtual, se ve que la operación está autorizada, la compra ha finalizado correctamente, entonces saldría ya del TPV y volveríamos a lo que es el diálogo del chatbot. En el diálogo pues, se le dice que el importe ha sido cobrado con éxito y que en breve pues, recibirá cuál es el estado de su deuda. Volvemos a pedir un feedback al cliente de si le ha parecido útil la información, sí o no, y se finaliza la experiencia de uso del cliente. ¿Vale? En este caso, como decía Ignacio antes en su presentación, tenemos un porcentaje de clientes que están satisfechos muy importante. Perdón, he tenido un problema con el micrófono, me oís, ¿verdad? Vale, y aquí esta última slide que hemos preparado es lo que antes estábamos comentando de los KPIs que podemos tener en la plataforma de Invi, ¿vale? Nosotros hemos diseñado un KPI para cada uno de los flujos de la conversación. En ellos veis que hay, pues, estos, por ejemplo, es del último trimestre, ¿vale? De este año. Entonces, hay un KPI para cada uno de los pasos y así nosotros podemos ir viendo y siguiendo dónde se queda el cliente en la conversación. Podemos ver cuántos clientes rechazaron porque tienen un problema de servicio y reforzar en eso con los puntos de venta y con nuestros agentes comerciales, cuántos dicen que no pueden pagar y que necesitan otra solución para poder atenderlos, o cuántos dicen que necesitan un aplazamiento y ya le enlazamos con la pasarela de aplazamientos de Abanca Servicios Financieros. Después también vemos el resultado de que el acceso a la herramienta, como os comentaba antes, es superior al 80% y un 21% de los clientes que entran en el bot acaban pagando en el momento. La experiencia que tenemos es que además la implantación es muy rápida del chatbot, o sea, nosotros lo hicimos en menos de un mes ya teníamos el chatbot funcionando. Tenemos posibilidades de cambiar los flujos conversacionales en cualquier momento y nos ha servido pues, para aumentar la eficiencia del cobro en fases tempranas, que es donde lo tenemos ahora mismo operativo. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Le cedo la palabra a GDS. Muchas gracias, Blanca. Ahora vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas y vamos a ir con la primera pregunta. Nos preguntaban si había posibilidad de realizar testing AB test, perdón, en el canal digital. Sí, he respondido precisamente al espectador por el chat. Nos ha preguntado si había posibilidad de tener testing AB. No ha salido en el vídeo, en la parte del constructor, pero básicamente cuando desarrollamos chatbots, al final funciona como una herramienta, como un Google Drive. Se van guardando todas las versiones, es decir, cada cambio que tú vas haciendo, se va guardando una versión nueva y estas versiones se pueden recuperar en cualquier momento. Ahora, actualmente lo que puedes hacer es desplegar una versión concreta y en la próxima, y en el roadmap, en el próximo despliegue que vamos a hacer, el primero de este año, precisamente vamos a incluir el testing AB para que puedas desplegar dos versiones a la vez y en los KPIs que nos ha enseñado súper bien Blanca, puedas ver cómo compiten entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto servirá pues para precisamente una de las cosas más chulas cuando desarrollas chatbots es el hecho de con los KPIs ir viendo qué diálogos funcionan mejor, porque la gente al final
pues y sobre todo en recuperación, pues tienes que empatizar un poco el tipo de diálogo según el tipo de deuda y al final cada cambio lo puedes intuir, pero si lo puedes comparar y lo puedes medir, al final el éxito está más asegurado. Genial. Vale, tenemos más preguntas que nos han llegado por privado. Tenemos la siguiente. Ahora está muy en boca de todo el mundo el uso de WhatsApp como canal para acercarse al usuario. ¿Es posible usar el canal para un proceso de este tipo? Bueno, me toca otra vez. Sí, básicamente sí que se puede. Tenemos casos en WhatsApp para firma de contratos digital, para recuperación, es decir, se pueden aplicar a WhatsApp. Aquí WhatsApp tiene unos pros y unos contras, como todos los canales. Cada canal tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Al final, WhatsApp tiene la ventaja que todo el mundo, aquí en España, porque no en todos los países, pero aquí en España todo el mundo lo tenemos en nuestro dispositivo móvil, con lo cual cuando queremos hacer un chat proactivo donde nos queremos comunicar con el usuario es muy cómodo. Tiene dos inconvenientes. Primero, que WhatsApp lo tiene muy limitado a nivel de comunicación directa, es decir, cuando esperamos que el usuario se comunique a través nuestro, sí que nos deja porque es el usuario que es proactivo, pero nosotros cuando tenemos que hacer campañas a través de WhatsApp está muy limitado por un tema de no spamear al usuario y que el canal no se vea perjudicado por campañas comerciales, etcétera. Y por otro lado, los chatbots, como comentaba al principio de mi presentación, nosotros nos basamos en experiencias conversacionales y en las experiencias le metemos muchísimos elementos, como habéis visto, para que puedas conseguir una user experience mucho más buena. Entonces, en WhatsApp no puedes. En WhatsApp solo hay diálogo, aparte de las fotos, geolocalización y tal, pero lo tienes que basar todo en el diálogo, en el lenguaje natural o ir un poco más rupestre con lo típico de escribe uno, escribe dos y tal. ¿Qué sucede? Que, bueno, que se vuelven más complejos los desarrollos de bots en WhatsApp por este motivo, porque cuando tienes que elegir distintas opciones, pues el usuario siempre tiene la posibilidad de irse por otro camino, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que intentar es ir viendo dónde los usuarios pues se están desviando un poco del canal, del flujo, y ir reconduciéndolos con la interpretación del lenguaje natural. Y aquí sí que ya tiramos de herramientas de inteligencia artificial para complementar. Ventajas, que lo tiene todo el mundo. Inconvenientes, que el coste de desarrollo, si quieres que tenga esta capacidad, es más caro. En cambio, lo ha dicho Blanca, un bot de este tipo, con esta complejidad, en canal web o aplicaciones, o hasta en otros canales como Facebook Messenger, que te permite poner botones y tal, es que se despliegan súper rápido. Genial. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que dice, ¿con qué facilidad o dificultad de tiempo y trabajo se implementa esta solución? ¿Qué integraciones serían necesarias? Sí. Bueno, realmente el desarrollo del flujo es muy rápido. Bueno, al final hay una parte de negocio, ¿no? Una parte de operativa que se nos tiene que transmitir cuál es el workflow que se tiene que seguir dentro de cada caso de uso. Por ejemplo, en recuperación, lo que es el despliegue del árbol para hacer el flujo son proyectos que son muy rápidos. Después, como comentaba al principio, hay una parte que es informativa, que al final no requiere de integraciones, y una parte transaccional que sí que requiere, como por ejemplo hemos visto en el ejemplo de mostrar las facturas. Y aquí sí que siempre dependemos de integraciones, ¿no? De pues que la entidad nos transmita esta información para que lo podamos pintar en el chat. Aquí lo bueno es que, como he comentado al principio, nosotros no únicamente estamos ofreciendo la herramienta y ya está, la parte tecnológica, sino que también somos una compañía con vocación de servicio. Entonces, muchas veces buscamos soluciones. Precisamente, si fuimos capaces de desplegar tan rápido con Abanca el chatbot de recuperación, fue porque buscamos alternativas a esta integración que con las entidades financieras no es nada rápida, ¿no? Porque al final sus equipos de tecnología pues tienen sus timings. Y aquí lo que hicimos fue con intercambio de ficheros CSV securizados entre nosotros. Abanca nos cede la información estrictamente necesaria. Como podéis ver, aparte, para temas de compliance y tal, no nos ceden los datos de carácter personal, nos ceden solo una parte del DNI para que no sepamos a quién corresponde, etcétera. Y con eso nosotros lo procesamos, hacemos un pequeño backend por detrás y le damos la información al chatbot. Con lo cual, es que podemos tener despliegues 3 semanas y tienes un despliegue en producción de un chatbot de recuperación transaccional, o más rápidos si son informativos. Pero al final el coste-rendimiento es brutal, sobre todo porque supera pues casos al final como call centers, etcétera. Y esto sería.
Genial, genial. Muchas gracias, Ignasi. Entonces, vamos a pasar a la última pregunta y está relacionada con esta última y es, partiendo ya de un diseño inicial, ¿hasta qué punto es sencillo realizar modificaciones en las decisiones y flujos? Bueno, también lo ha contado, es que lo habéis visto en la demo. Realmente, quizás lo más complicado es definir el flujo, que al final son los equipos de operaciones que lo tienen muy claro, como el equipo de Blanca, que es el que nos transmite qué es lo que tenemos que explicar. Pero una vez tienes el flujo, por ejemplo, con Abanca llevamos ya 5 o 6 bots porque vamos modificando un poco el flujo en función de la deuda, ¿no? Lo que hablábamos, si es más temprana. Es drag and drop y una vez tienes el esquema y lo tienes todo, aparte no lo he mostrado porque no tenemos, hoy la demo no teníamos suficiente tiempo, pero dentro de nuestra herramienta tienes bricks, ¿vale? Que son partes dentro de chatbots y lo que te permiten es hacer funciones concretas, con lo cual tú podrías coger y desarrollarte distintos bricks y después ir modificándolos y ir creando un nuevo bot en base a esos bricks, como por ejemplo la autenticación, etcétera. Con lo cual, realmente la empresa es autónoma para hacer modificaciones. Es que, mejor ejemplo, para mí la mejor explicación la ha hecho Blanca, que es uno de nuestros clientes que lo ha vivido en persona y lo pueden hacer. Aunque sí siempre, y lo destaco porque me parece súper importante, que nosotros damos acompañamiento en el despliegue de los chats. Genial. Pues mira, acaban de entrar un par de preguntas más. Nos preguntan, en ciertos países se están presentando estafas por medio de links de SMS, correos electrónicos, etcétera. ¿Cuál sería otra opción? Sí, aquí es verdad que es uno de los temas que más preocupan, el tema del phishing, ¿no? Porque se están enviando, pues, SMS. Aquí, sobre todo, lo que intentamos es hacer una pequeña, sobre todo cuando estamos hablando de entidades, hacer una pequeña integración para que el enlace de envío del SMS siempre tenga el dominio de la entidad, ¿no? Al final no queremos que esté en el dominio de INVI y queremos que esté en el dominio de la entidad precisamente para esto, porque los navegadores cada vez están más preparados para detectar políticas de phishing, ¿no? Después, otras opciones, aquí al final tú podrías hacerlo, al final tenemos millones de opciones, pero cuando se nos plantea un caso de estos, yo siempre digo de darle la vuelta. Tú podrías enviar un SMS y decirle al cliente, bueno, lo que habéis visto en el texto de Abanca, por ejemplo, de que tienes una deuda pendiente, que no lo ha dicho así, sino que tienes algo relativo con una operativa que has hecho con la tarjeta financiera, por favor, accede al website de Abanca y mediante nuestro chatbot tal. Es decir, podemos ir de lo más restrictivo a lo menos restrictivo. Para mí, un primer caso es la URL, que sobre todo pues tenga la URL de la entidad para evitar casos de phishing, pero también podrías, con todo esto que está de moda de nunca abras links, que es verdad que hay algunas entidades que son muy estrictas en esto, aunque nosotros en las entidades financieras aquí, de momento, pues parece que es una opción que sigue funcionando. Podríamos motivar al usuario para que sea proactivo. Enviar, por ejemplo, utilizar algo que también es muy bueno, es ir cambiando los usuarios entre canales. Tú podrías, a través de WhatsApp, que al final son perfiles verificados, notificar, y del WhatsApp sí que con un solo template, que esto sí que es totalmente viable, mandarlo a un chatbot de la web, ¿no? Y ir jugando con todo esto. Con lo que al final siempre decimos lo mismo, lo que cada empresa se sienta más cómoda, lo analizamos y lo vemos. Genial. Vale, y ahora pasamos a la última pregunta, perdón. Y es, ¿el tracking de este funnel de recobro queda en INVI o se puede integrar con las herramientas analíticas del cliente? Todo lo que estáis viendo, porque al final todo lo hemos preparado, pensado para que se pueda integrar. Es decir, se puede integrar hasta el backend. ¿Qué significa que se puede integrar el backend? Podemos coger toda nuestra arquitectura, es decir, nosotros tenemos 3 modelos de arquitectura técnica. Uno, que es el SaaS, ¿vale? Que está en nuestros servidores y es tan sencillo como darte de alta y poder utilizar la herramienta y publicar chatbots. Este no tiene ninguna complejidad. Después montamos entornos privados para cliente, donde tienen una base de datos, tienen unos servidores y todo privados. Esto es una de las casuísticas que utilizamos en algunas entidades. Y después hasta tenemos el extremo de coger toda nuestra tecnología que está preparada para poder introducirse en la arquitectura y en el entorno del back del cliente, ¿no? Y entonces, bueno, la analítica sucede lo mismo. Nosotros damos un panel de KPIs, pero no se ha visto, pero por ejemplo, podemos hacer en cada paso, en cada step podemos añadir pixel tags por si tienen herramientas de analítica web, poder vincularlas al chatbot. Y también había una parte que eran reports que tampoco he entrado, que te puedes generar reportes con tablas dinámicas y si no,
a la última, tenemos ahora que ya estoy entrando un poco en temas técnicos, ¿no? Pero puedes definir un callback dentro de la herramienta, dentro del bot defines un callback, que es un servicio que está recibiendo la entidad, y nosotros allí le vamos notificando todos los pasos que se van sucediendo en el chatbot. Entonces, bueno, tenemos todas las opciones disponibles porque realmente trabajamos con un tipo de entidades que requieren, es como los agentes. Tenemos una herramienta para que tiendas con agentes, pero muchas de estas entidades ya tienen un support center donde tenemos que hacer estas integraciones. Y me estoy alargando, disculpa. Sí, no te preocupes. Vamos a hacer una excepción y vamos a ir a por una última pregunta, que es, para que el usuario reciba la notificación vía chatbot, ¿es necesario tener la aplicación abierta? No, vaya, esa pregunta, claro, es que esta notificación, nosotros al final el chatbot lo podemos desplegar en varios entornos. Como he comentado, lo podemos desplegar en aplicaciones móviles, pero estas aplicaciones móviles son las del cliente final. Por ejemplo, si Abanca en su aplicación móvil tiene el chat integrado, ¿vale? Para que puedas hablar desde la propia aplicación, las notificaciones las recibirás como aplicación de Abanca cuando tengas algo que conversar dentro del chatbot, ¿vale? En este caso que hemos visto que al final no son, por ejemplo, una recuperación de una deuda, no es un usuario que tiene que acceder a la aplicación móvil o no hemos hecho una integración con la aplicación móvil, esto al final lo tenemos en el website del cliente. Entonces, la notificación siempre la tenemos que realizar por otros canales. ¿Por qué? Porque el navegador es algo que el cliente no tendrá abierto. Por eso hemos explicado que enviamos un SMS y luego enviamos o un SMS o un WhatsApp o un email. Hemos hecho con alguna entidad con un email, en tasas de apertura más bajas, pero bueno, al final, si haces algo de mucho volumen, pues todo al final es un panel de conversión. Con lo cual, tenemos todas las posibilidades, desde las notificaciones push, si está integrado en aplicación móvil, a WhatsApp, a una llamada. Lo he dicho al principio como pincelada, pero una llamada telefónica de un chatbot, ¿vale? O un voicebot, que se diría, y luego lo derivas a donde sea, ¿no? Es decir, al final es crear la experiencia de usuario que la compañía o la entidad se sienta más cómoda en todos los aspectos. Genial, genial. Muchísimas gracias a todo el mundo por su participación. Enviaremos por email la presentación utilizada en la sesión de hoy. Y cuídense. Y ahora si queréis despediros el resto de panelistas. Pues gracias a todos. Un placer. Igualmente, muchas gracias a a todos. todos. De acuerdo, muchas gracias.